Avanzando un poquito en torno a los enfoques de la investigación, el enfoque cualitativo nos señala tipos de investigación. Recordemos que dentro de los tipos de investigación ya hemos tratado lo que es la teoría fundamentada en su tipo sistemático, también el tipo de investigación etnográfica, y ahora nos toca trabajar lo que es la investigación de tipo narrativo y fenomenológico. Entonces, cuando nosotros hablemos de enfoque cualitativo, los vamos a encontrar como tipos, porque hay autores que también hablan de métodos. Por ejemplo, método sistemático, método etnográfico, método narrativo, método fenomenológico. Entonces, mis jóvenes, cuando nosotros hablemos de tipos, estamos hablando de un enfoque cualitativo y que generalmente este tipo se apoya en un diseño. Por lo tanto, si nosotros parafraseamos con Roberto Hernández y Cristian Mendoza en su libro Metodología de la Investigación, rutas cuantitativas, cualitativas y mixtas, vamos a encontrar este tipo de investigación apoyado en el diseño narrativo. Para ello, mis jóvenes, entonces, ¿qué es una investigación narrativa? De por sí, esta investigación se presenta muy novedosa, muy actual, y decimos que mediante este tipo de investigación, el investigador contextualiza la época y el lugar donde ocurrieron las experiencias. En nuestro caso serían experiencias de aprendizaje, y reconstruye historias individuales, los hechos, la secuencia de eventos y los resultados. Identifica categorías y temas. Por lo tanto, estos datos narrativos nos va a servir para finalmente entretejerlos y armar una historia o narrativa general. Esto nos dice Hernández en su publicación 2018 en el libro que ya les había mencionado anteriormente. Entonces, mis jóvenes, los diseños narrativos pretenden entender, por una parte, la sucesión de hechos. Es decir, son actividades explicadas cronológicamente. ¿Pero sobre qué? Sobre situaciones, sobre fenómenos, sobre procesos y eventos, donde se involucran pensamientos, sentimientos, emociones e interacciones a través de las vivencias contadas por quienes los experimentaron. Por ejemplo, una vivencia importante es lo que nosotros, se acuerdan, que conocíamos como el cronosistema, es decir, el primer día de clases, la graduación, una nueva amistad, un nuevo grupo de compañeros. Entonces, estos son las narrativas, entendidas como historias de participantes, relatadas o proyectadas y a su vez registradas en diferentes medios que describen un evento en particular o un conjunto de eventos conectados cronológicamente. Entonces, ¿quién de nosotros no recordamos una experiencia de aprendizaje vivida
un docente que nos motivó a investigar, un docente que nos motivó a leer un poquito más allá. Entonces, estas vivencias con todos sus significados, con todos sus sentimientos, con todas sus emociones, es lo que se constituye en una narrativa. ¿Sí, mis jóvenes? Por lo tanto, ahí está involucrado muchos significados para la persona que narra. Dentro de la investigación narrativa, esta tiene características básicas, como por ejemplo la autobiografía, que es un documento escrito en primera persona por el propio protagonista sobre su propia vida con una gran carga afectiva. Hay personas que tienen diarios de vida, tienen proyectos de vida. Entonces esto tiene mucho que ver con la autobiografía. Asimismo, se utiliza la biografía que tiene que ver con una elaboración externa al protagonista, normalmente narrada en tercera persona, ya sea sobre una base exclusivamente documental, ya sea mediante una combinación de documentación, entrevistas al biografado y a otras personas, ¿sí? Generalmente las biografías se hacen a un líder histórico, a un equipo deportivo a lo mejor, que obtuvo grandes logros, a lo mejor un grupo directivo de una empresa, los fundadores de Apple, Steve Jobs, colaboradores, el fundador de algún evento importante. Asimismo, dentro de la investigación narrativa se ubican las historias de vida, reflexivamente una crónica del yo en la geografía social y temporal de la vida. La historia de vida comprende no solo un relato de vida, sino cualquier otro tipo de información o documentación adicional que permita la reconstrucción de la forma más exhaustiva y objetiva posible. Jóvenes, los relatos de vida también son parte de esta investigación narrativa y por lo tanto corresponden a la historia de una persona tal y como la persona la ha vivido, ¿sí? Y esta persona que la ha vivido la cuenta, ¿sí? Recordarán que muchos relatos se dan por tradición oral, de adultos a niños. Por lo tanto, hay muchas narraciones que no han quedado escritas, pero sí han quedado en el común de las personas, ¿no es cierto? En el legado de las historias que han escuchado. Las historias orales, chicos, se interesan por conocer y comprender la dinámica propia de los grupos y las sociedades humanas. Se refieren al procedimiento establecido de construcción de nuevas fuentes para la investigación histórica con base en los testimonios orales recogidos sistemáticamente en investigaciones específicas. Por lo tanto, mire cómo esta investigación narrativa es cada vez más aceptada. ¿Por qué? Porque nos permite conocer de primera fuente la información. Y de ahí que se hace tan importante este tipo de investigación narrativa. Los diseños narrativos pretenden entender, como ya se les dijo al inicio, la sucesión de hechos, es decir, en forma cronológica, situaciones, fenómenos, procesos y eventos, pero estos procesos y eventos no son desligados, sino tienen mucho que ver con pensamientos, sentimientos, emociones e interacciones a través de las vivencias contadas por quienes los experimentaron. Ustedes, por ejemplo, en su posibilidad de ir a las instituciones educativas, pueden escuchar relatos
de cómo se crearon las instituciones. Pero si no pueden hacerlo de primera mano, también pueden hacer una investigación de carácter documental. Es decir, hacerse una línea de tiempo en donde les permita observar la evolución de las instituciones educativas. Por lo tanto, el elemento clave de los datos narrativos lo constituyen las experiencias personales, grupales y sociales de los autores en este caso, que se constituyen en los actores del proceso investigativo. La narración debe incluir una cronología de experiencias y hechos, pasados, presentes y perspectivas, aunque a veces solamente se abarcan sucesos pasados y sus consecuencias. En este caso, el autor lo menciona como secuelas. El contexto. El contexto de una investigación narrativa se ubica de acuerdo con el planteamiento del problema. Puede abarcar varias facetas de los participantes, como su vida familiar, laboral, aficiones, sus distintos escenarios. Asimismo, el investigador puede examinar memorias expresadas en el propio lenguaje de los participantes sobre las experiencias significativas relacionadas con el planteamiento. Entonces, miren chicos, a través de relatos se sabe, por ejemplo, que la primera facultad en nuestra institución fue la de jurisprudencia y también hubo la facultad de medicina. Entonces, miren chicos, cómo esto solamente pueden ustedes identificar, detectar mediante una investigación de tipo narrativo. Las personas adultas generalmente conocen historias que no están escritas, ¿sí? De ahí que, por ejemplo, ustedes, por esta investigación narrativa, pueden hacer su árbol genealógico. Pueden saber, por ejemplo, qué tipo de aficiones, de actitudes, de profesión, incluso qué enfermedades han tenido. Porque, chicos, esto se transmite en la descendencia, de padres a hijos. Entonces, mire cómo es tan importante esta investigación narrativa, aplicarla, ¿no es cierto?, a su propia historia de vida. Para revisar los sucesos es importante contar con varias fuentes de datos. Siempre se debe incluir la secuencia narrativa del investigador. Es muy importante ustedes ir a las fuentes primarias para poder obtener una información que se denomina de primera mano. Entonces, chicos, mire qué importante que es este tipo de investigación narrativa. Es como cuando ustedes se ubican en el centro de una trama. Ustedes ven que hay aspectos individuales, pero que finalmente le dan una contextualidad al hecho, ¿sí? Cada uno de ustedes con sus propias expectativas, con sus propias experiencias, van dando lugar a esta trama. Por ejemplo, cuando ustedes van a investigar, chicos, miren, cada uno con sus experiencias, cada uno con sus materiales, cada uno con sus expectativas, es parte de este proceso de investigación. No quedan aparte, no dicen yo voy a observar y ya. No, ustedes en la observación van aprendiendo. En la aplicación de la entrevista van aprendiendo. O sea, sus esquemas mentales se van, en cierta forma, reinventando, ¿sí? De ahí que otro tipo de investigación muy importante es la investigación fenomenológica. ¿Cómo se define? La investigación fenomenológica, su propósito principal es explorar, describir y comprender, mire, las experiencias de las personas
respecto a un fenómeno y descubrir los elementos en común de tales vivencias. Esto lo dice Hernández 2018. Por lo tanto, mis jóvenes, la investigación fenomenológica también tiene sus propias características. Mediante este tipo de investigación, se pretende describir y entender los fenómenos desde el punto de vista de cada participante y desde la perspectiva construida colectivamente. Es como cuando ustedes se acercan a la institución, cada uno de ustedes tiene un punto de vista, pero si luego se reúnen y comparten sus experiencias, a lo mejor van a llegar a puntos de acuerdo. A lo mejor van a llegar a perspectivas que desde el punto de vista individual no lo pudieron observar. Desde una mirada en conjunto van a observar, con neutralidad, sin, digamos, comprometerse mucho, sino siendo objetivos. Entonces, por lo tanto, la investigación fenomenológica se basa en el análisis de discursos y temas, así como en la búsqueda de sus posibles significados. El investigador confía en la intuición, imaginación y en las estructuras universales para lograr aprender la experiencia de los participantes. Chicos, a la fenomenología se la puede observar como una ciencia, se la puede observar como un enfoque y se la puede observar como un tipo de investigación. Entonces, ustedes a veces, si consultan algún documentito, van a encontrar que a lo mejor lo ven al enfoque fenomenológico o también lo ven como una disciplina o también lo ven como un tipo de investigación. Por favor, entonces vamos a tomar muy en cuenta estos tres enfoques. El investigador contextualiza las experiencias en tiempo de su temporalidad, es decir, en el momento en que sucedieron. El espacio en el lugar en el cual ocurrió, la corporalidad, las personas que lo vivieron. Por ejemplo, cuando ustedes enfocan un fenómeno como una experiencia de aprendizaje, dice, yo estuve con tales compañeros, o fueron mis compañeros tales personas, ¿no? Entonces, esto se llama la corporalidad. Y el contexto relacional, es decir, los lazos que se generaron durante las experiencias. Entonces, mire, este tipo de investigación fenomenológica trata de observar los fenómenos. Es decir, ¿qué es un fenómeno? Es un objeto de la realidad que va a ser investigado por cada uno de nosotros. El objeto de estudio, en su caso, por ejemplo, va a ser cómo se producen las experiencias de aprendizaje, mis jóvenes. Pero estas experiencias de aprendizaje no están libres, mis jóvenes, no están libres de las emociones, de las sensaciones, de los pensamientos. ¿Sí? De ahí que la investigación fenomenológica se la puede observar bajo dos vertientes. En el primer caso, la fenomenología hermenéutica y también la fenomenología empírica, trascendental o psicológica. Dentro de la fenomenología hermenéutica, mis jóvenes,
se concentra en la interpretación de la experiencia humana y los textos de la vida. También la fenomenología hermenéutica concibe un fenómeno o problema de investigación que permite estudiarlo y reflexionar sobre esto. Además, la fenomenología hermenéutica trata de descubrir categorías y temas esenciales del fenómeno. Es decir, que tiene mucho que ver con las vivencias personales, la forma de interpretarlo, la forma de entender esta esencia del fenómeno para poder descubrirlo y finalmente interpretarlo. Dentro de la fenomenología empírica, trascendental o psicológica, se enfoca menos en la interpretación del investigador y más en describir las experiencias de los participantes. Definir el problema o fenómeno a estudiar, recopilar los datos sobre las experiencias de diversos participantes respecto a él, analizar los comportamientos y narrativas personales, identificar las unidades de significado y generar categorías, temas y patrones, detectando citas o unidades claves, son como los pasitos que debemos seguir para aplicar la fenomenología empírica. Asimismo, elaborar una descripción genérica de las experiencias y su estructura, desarrollar, chicos, una narrativa que combina las descripciones y la estructura a fin de transmitir la esencia de la experiencia. ¿Sí? Esta esencia solamente la puede percibir aquel que investiga, aquel que pasa la experiencia. Si nosotros leemos un informe, tenemos que ir a la esencia de la experiencia, es decir, a determinar cómo nosotros vamos a interpretar ese fenómeno. Chicos, cuando ustedes sean docentes, las experiencias de aprendizaje no se van a repetir en los diferentes grupos, ¿sí? Siempre van a ser diferentes. Por lo tanto, esta investigación fenomenológica va un poquito como complementaria, como va a servir para nosotros pensar en trabajar nuestro proyecto de integración